Bueno, buenas tardes, días, noches a todos los que nos ven. Una vez más estamos con nuestras charlas desde el sótano de la historia. Hoy tocaremos un punto bastante interesante dentro de la historia nacional y que ha tenido un impacto también en la historia latinoamericana. Hoy nos acompañan Gabriela Alcázar, egresada de la carrera de Historia, Caroline Cuba, licenciada de la carrera de Historia de la UNSA. Eh, bueno, a ver, para entrar un poquito en contexto, hoy vamos a hablar acerca de los levantamientos indígenas de 1780 en adelante. Propiamente vamos a hablar acerca de la participación de la mujer y cuál es el contexto de la mujer en el que se ha movido toda esta evolución, su participación y sus aportes, ¿no? Um, a ver, para entrar un cacho en contexto, el siglo XVIII fue para Charcas un siglo en el que se tuvieron despuntes importantes, tanto en lo cultural, en lo económico y en lo políticamente organizacional. Eh, para la segunda mitad del siglo XVIII se tuvo una apertura comercial hacia el sur con la creación del Virreinato de la Plata. Todo esto ha tenido un peso sobre la comunidad indígena o los indios, eh, abusos por parte de los corregidores con esto del repartimiento de mercancías, abusos con los caciques, con el trabajo obligatorio, abusos, la constante censura de parte de la iglesia, de la iglesia católica a las creencias y prácticas religiosas del lugar, ¿no? Bueno, todo esto nos ha llevado a que se llegue a tener a la población indígena o india de la región de Charcas bastante presionada, ¿no? Por distintos lados. En este sentido, ya para empezar, quería tener cuál es la posición de ambas, de Caroline, de Gabriela, con respecto, en una primera instancia, al rol de la mujer indígena o de la mujer eh, dentro del proceso de la colonización. Gabriela, por favor, puedas empezar. Sí, gracias, Gary. Eh, me siento muy feliz por estar nuevamente con ustedes, ¿no? Compartiendo un video más sobre historia y con este tema que es muy particular y tan bonito como las mujeres, ¿no? Que han dejado su rol importante dentro de la historia, por así decirlo. En cuanto a tu pregunta, a ver, puedo decir que el rol de la mujer indígena mestiza criolla durante la época colonial pues formó una parte en la época muy importante, ¿no? Por su gran valor, que lamentablemente este no podía ser visto o no era muy bien visto si no era acompañado de un hombre, ¿no? Esto era ya dependiendo del estirpe de la mujer, que ella desarrollaba distintos roles. Y como les había mencionado, el valor que la mujer tenía dentro de la sociedad, pues era visto siempre y cuando éste estuviera al lado de su esposo, acompañada de su esposo, ¿no? Y bueno, no era tan liberal, por así decirlo, siempre solo cuando la mujer llegara a enviudar, en este caso llegaría a ser libre, por así decirlo. Y pues nada, en cuanto al rol de la mujer criolla, esta es, como sabemos, la mujer española, nacida en América de padres españoles, ¿no? La participación que esta tenía en la consolidación de las redes de poder, tanto económicas como sociales, era más a través de los lazos que se tenían, ¿no? Con el hombre, los lazos matrimoniales, que ocupaban lugares estratégicos al tener, digamos, una conexión directa con el esposo en ese matrimonio. La mujer podía tener ese lugar estratégico, ¿no? Ya sea dentro de las funciones de la corona, en el caso de los esposos, ¿no? Que tenían las funciones dentro de la corona, como encomenderos, o ya finalmente la mujer criolla pertenecía a los conventos, ¿no?
Creo que en cuanto a la mujer indígena, esta me parece que ha sido la que ha llevado la peor parte dentro de la época colonial, ¿no? Porque esta ha sido la que ha sufrido las agresiones por parte de los conquistadores, tanto en el plano laboral como en el personal, ¿no? Sufriendo precisamente esas agresiones que les digo que han sido físicas, las violaciones, el ser obligadas a tener las relaciones sexuales con ellos, ¿no? Incluso así con las personas que no estaban casados y los obligaban a tener relaciones sexuales con dos hombres a la vez, el llamado amancebamiento, perdón. Eh, entonces ahí nos podemos dar cuenta que el papel de la mujer indígena ha sido el más sufrido, el que más ha tenido más abusos, por así decirlo. Pero también estaba ligado, ¿no?, el papel de la mujer al hombre, ya que en la época colonial, como sabemos, la minería, el hombre se dedicaba a la minería, ¿no? Y sin duda la mujer también tendría que hacerlo, ¿no? Entonces la participación de las mujeres en las actividades económicas era imprescindible, pero no era tan directa como los hombres, ¿no? Porque las mujeres no podían ingresar a la mina. Entonces, generalmente, estas se dedicaban a las tareas que eran paralelas, ¿no? Lo que era cargar la leña, qué sé yo, cernir y escoger el mineral desechado, lo que es llamado como las palliris, ¿no? Y bueno, entre ello también las mujeres se destacaban con las actividades de venta. Esto también era, ¿no?, según ¿cómo lo podría decir? No sé si ingreso económico que tuvieran, pero habían algunas indígenas que podían, ¿no?, dedicarse al comercio, pero en su mayoría estas se dedicaban en la venta de productos en general, ¿no? O venta en general de productos agrícolas, ya sea la coca. También ellas trabajaban en atender en chicherías, y en algunos casos inevitable, ¿no?, dedicarse a la prostitución. Y bueno, en las ciudades coloniales se dedicaban al comercio y mayormente en el trabajo doméstico. En cuanto a la mujer mestiza, bueno, puedo decir, como sabemos, esta es una mezcla de la raza española con indígena, ¿no? Y la mujer mestiza no estaba tan ligada, por así decirlo, como la criolla al marido directamente, ¿no? Porque ya tenía como un espacio así, no tan liberal, pero, o sea, como que tenía sus propias cosas, ella por su lado y el esposo por su lado, ¿no? Ya que estas cumplían un papel más productivo. Entonces su trabajo era más el servicio doméstico, la cocina, la venta de productos, algunos oficios como la costura, y ya el hombre español obviamente se dedicaba, ¿no?, a lo que era la defensa de las tierras, las conquistas, etcétera. Entonces, en esta época podemos ver que es bien marcado el rol, ¿no?, de la mujer, tanto indígena, mestiza, criolla, y vemos, ¿no?, por etapas, o bueno, con cada una de ellas, como quién, digamos, por así decirlo, es a quien peor o más mal le iba. Y bueno, a ver, era sin duda la mujer indígena, ¿no?, quien más ha llevado el papel duro dentro de la época colonial, ¿no? Eso diría. Muchas gracias, Gabriela. Bueno, sí, ¿no? Se tiene como que una estratificación de las condiciones en las que se ha tenido, en las que han vivido, ¿no? O en las que se han desarrollado cada una de las mujeres durante la colonia. Bueno, tú, Caroline, ¿cómo ves este papel de la mujer en el papel de la mujer y propiamente de la mujer indígena en todo este proceso de la colonización? Hola chicos, ¿cómo están? Bueno, muchas gracias por la invitación. Y bueno, Gaby nos ha dado un panorama general de la situación o el rol de la mujer en la época colonial. Quiero centrarme un poquito más en la mujer indígena. Bueno, sabemos que la mujer indígena en la historiografía
se encontraba hasta hace poco en la sombra de su cónyuge, como bien ha señalado Gabe, ¿no? Todavía existen actualmente pocos trabajos que se enfocan, digamos, sobre el tema. Sin embargo, cada vez se le da un mayor énfasis al papel de la mujer, sobre todo de la mujer indígena durante la colonia. Obviamente no podemos negar el papel económico de la mujer indígena y su participación en los círculos comerciales de una economía colonial con los mecanismos de intercambio, ¿no? Y también secundariamente de producción que han sido importados por los españoles, ¿no? Y esto lo podemos ver a través de los documentos coloniales. El sistema colonial se caracterizaba por el afán de los grupos dominantes, en el caso de nuestro territorio, por los españoles, de obtener mano de obra indígena. Tanto la encomienda como la mita eran modalidades para acceder a la misma. El propio sistema del tributo cumplía esa función, aunque de manera indirecta, ¿no? El hecho de que gran parte o la totalidad de este debía pagarse en dinero obligaba al indígena a buscar un numerario o remuneración, vendiendo algunos excedentes de lo que podía disponer o su propia fuerza de trabajo. De esta manera, por ejemplo, las cargas fiscales que pesaban sobre el mundo indígena tenían como resultado integrarlo al sistema de la economía del mercado, de un mercado incipiente, ¿no? Teóricamente, la mujer estaba exenta a tales obligaciones, aunque la vemos acompañando siempre a su marido, ¿no? En el servicio de la mita, por ejemplo, en las minas, y estar sujeta a trabajos por el hacendado, como ser el cuidado del ganado, las tareas domésticas. Si bien no disponía completamente de su tiempo para desarrollar otras actividades, tenía que participar en la búsqueda de dinero para hacer frente a las obligaciones fiscales. Entonces podemos plantear que ella, la mujer indígena, tenía un poco más de disponibilidad de tiempo para poder solucionar tal vez este tipo de, o este problema. Durante la colonia, la mujer ha sido un actor social cuya movilidad era mucho más, tenía una movilidad mucho más intensa, ¿no? Al contrario del hombre que siempre encontraba, por ejemplo, dificultades para salir de sus obligaciones. Existen, por ejemplo, documentos coloniales que muestran, están escritas las quejas de algunos mitayos, no solamente contra las injusticias que se cometían contra ellos, sino sobre todo quejándose ante las injusticias coloniales del servicio que habían hecho, por ejemplo, durante la mita, ¿no? 1, 2, hasta a veces, digamos, 10 años cumpliendo el servicio, y no han podido salir, por ejemplo, de los lugares, ¿no? Han estado atrapados en la dependencia por las deudas. En este caso, y esto también, por ejemplo, a esto hay que añadirle que la disminución de los originarios en las comunidades por la amplitud, digamos, si me dio la palabrita, de que salían, por ejemplo, digamos, de sus comunidades para ir a trabajar, obligaba a la misma mujer a que busque otras alternativas, por ejemplo, digamos, para poder subsistir, y esto hacía que genere un movimiento económico, ¿no? Es por estas razones que la mujer va a tener, por ejemplo, una presencia mayor en el mercado, ¿no? ¿Por qué decimos que la mujer tenía una presencia, digamos, mucho más amplia en el mercado? Nos preguntamos en qué otro lugar podría intervenir la mujer, digamos, en la economía colonial, si no fuera en el mercado. Como bien ya lo señalaba Gabe, por ejemplo, nos decían que ellas agarraban y vendían, ¿no? Vendían diferentes elementos. Pero también, por ejemplo, hay que señalar que si bien la mujer indígena se dedicaba a la venta, tenemos que ver qué clase de mujer indígena también era, porque estamos dejando un poquito de lado qué papel jugaban, por ejemplo, las mujeres que descendían de las familias que eran caciques, ¿no? Las mujeres caciques. Supuestamente estas mujeres caciques también ejercían, digamos, un papel de autoridad dentro de la misma comunidad cuando no se encontraba el hombre, pero también estas mujeres aparecen también, digamos, en este movimiento económico en el mercado, ¿no? Pero la que más presencia ha tenido es justamente, digamos, la mujer indígena
no sé si, no es el término correcto, ¿no? Del común, pero la mujer indígena, digamos que tal vez pobre, ¿no? Aparte de esto, también podemos encontrar a las mujeres, digamos, por ejemplo, como hemos dicho, de pequeñas comerciantes, también de costureras, bordadoras, tejedoras, panaderas, lavanderas. Y algo muy importante es pues la función, por ejemplo, digamos, de enfermeras, de parteras, curanderas, esto de curanderas, un cacho asociado a lo que es, digamos, hechiceras, pero brindaban un servicio en la sociedad colonial como de enfermeras, ¿no? O con la medicina tradicional. Entonces podemos ver a la mujer indígena inmersa en un territorio muy amplio, ¿no? Abarcando distintos espacios. Y bueno, por ejemplo, Gabe ya nos ha señalado que dentro de la sociedad colonial habían, por ejemplo, diferentes tipos de mujeres, ¿no? Las peninsulares, que eran las propiamente españolas, las criollas, que eran las descendientes de españoles, pero nacidas acá en territorio americano, ¿no? Las mestizas, que ya van a ser, por ejemplo, que son el resultado de las violaciones que han cometido los españoles con las indígenas, ¿no? Las mismas indígenas propiamente, y también las negras, ¿no? que van a ser, por ejemplo, digamos, traídos desde el continente africano a todo el continente americano para servir prácticamente de esclavos, ¿no? Y el papel de las mujeres negras, pues si bien el hombre servía como esclavo, el de las mujeres aún negras va a ser mucho más duro, ¿no? Casi parecido al de las mismas indígenas. Bueno, muchas gracias, Caroline y Gabela. Se tiene un espectro bastante diferenciado, ¿no? Del trabajo del hombre con la mujer y mucho más, digamos, del hombre indígena con la mujer indígena. Estas marcaciones han llevado también a que se vean, como bien lo he mencionado, nuevos escenarios de actuación, escenarios en los que actúa la mujer indígena, ¿no? Esto me lleva, sin embargo, a ya entrada o realizados los levantamientos, tanto en Perú como acá en Charcas. eh, ¿Cuál ha sido la participación o cómo ha actuado la mujer dentro ya de las rebeliones? ¿Cuál ha sido su participación? ¿En qué momento se despunta esta participación y cómo ha quedado en la memoria histórica de la gente? No sé si puedes empezar, Caroline. Sí, bueno, ya viendo el rol de la mujer indígena en las rebeliones, bueno, como habíamos señalado ya con Gabe, bueno, la actividad de la mujer durante la época de la colonia fue de sumisión, ¿no? Cuya vida estaba atrasada por dos sendas, el matrimonio y el convento, pero esto para las mujeres, por ejemplo, peninsulares y también las criollas, ¿no? Si estas mujeres eran relegadas, ya la mujer mestiza y la mujer indígena tenían una situación aún mucho más complicada, no mucho más triste. La mujer mestiza e indígena compartían al mismo tiempo cierta responsabilidad con los hombres, ¿no? Eran responsables, como habíamos dicho, también de la parte económica. La mujer aportaba también para los gastos del hogar, al igual que el varón. Como habíamos señalado, realizaba algunas actividades comerciales, de servidumbre, de faena agrícola. Es por eso que durante los levantamientos indígenas que se suscitan a raíz de los atropellos e injusticias que cometían los españoles, se va a distinguir el valor de la mujer indígena por la lucha de sus derechos y, bueno, y a vivir pues una vida digna, ¿no? De un ser humano. Tal va a ser el caso, por ejemplo, de Bartolina Sisa, Gregoria Pasa y muchas más que lamentablemente, digamos, aún la historia no ha podido registrar.
En las mujeres quechuas y aymara, bueno, las mujeres indígenas van a tener un rol fundamental en la rebelión, ¿no?, de Tupac Amaru, Tupac Katari, ya para el año de 1781, en los actuales territorios que son Perú y Bolivia. Vencida, digamos, la rebelión, estas mujeres, las mujeres que han participado en los levantamientos indígenas, van a ser ejecutadas con más ensañamiento que sus propios compañeros. Por ejemplo, ya lo señalaba Gabe en la primera intervención, que van a estar sujetas antes, desde el inicio del proceso de coloniaje, por ejemplo, a violaciones, ¿no? Y esto no va a ser, digamos, algo diferente lo que va a pasar con las mujeres que han participado en las rebeliones indígenas, ¿no? Las mujeres que han participado en las rebeliones indígenas van a sufrir violación, tortura y después de ser ejecutadas, por ejemplo, descuartizamiento, ¿no? ¿Quiénes han sido las principales figuras de las mujeres indígenas? ¿Quiénes eran? Tenemos entre ellas, por ejemplo, a Micaela Bástidas, Tomás Tito Condemaita, Marcela Castro, Bartolina Sisa, que es de quien últimamente se ha escrito más, Gregoria Pasa, Cecilia Tupac Amaru, Manuela Tito Condori, Manuela Gandarillas. Todas ellas van a ser ajusticiadas para que de alguna manera se perpetúe en la memoria este castigo aplicado, digamos, y que no vuelva a haber otra mujer que intente hacer lo mismo, ¿no? Como habíamos señalado, las mujeres indígenas van a tener un rol fundamental en la rebelión. Van a ser las que van a luchar para reconstruir la nación que tenían construida antes de la implantación del coloniaje, ¿no? Recuperar los derechos ancestrales que se les habían sido arrebatados, algo que tal vez es un tema que falta un poco más, digamos, trabajar o desarrollar, es el hecho de cómo va a cambiar la vida de las mujeres con la implantación de los roles de género, ¿no? Por ejemplo, ya con la colonización se va a poner roles de acuerdo al género, ¿no?, a las personas. Es por eso, por ejemplo, digamos que es el hombre quien salía a trabajar, el que buscaba dinero, y la mujer estaba pues sumida a solamente trabajos domésticos, como habíamos señalado, ¿no? Pero esto es lo que van a tratar de cambiar también las mujeres, ¿no? Además, como hemos dicho, del abuso que sufrían, que va a ser, creo, fundamental ya para que las mujeres también busquen pues vivir una vida, como habíamos señalado, una vida digna. Bueno, Gregoria Pasa, como habíamos señalado más antes, es la hermana menor de Tupac Katari. Bartolina Sisa es la cuñada de Gregoria Pasa. Quisiera hablar un poquito acerca de los nombres que les hemos ido, bueno, diciendo, un poquito para rememorarlas, ¿no? Por ejemplo, Gregoria Pasa, como habíamos dicho, es la hermana de Tupac Katari y la cuñada de Bartolina Sisa. Va a ser quien va a dirigir las tropas femeninas en varias batallas, ¿no? Bueno, se dice que siempre iba vestida de hombre. Gregoria Pasa va a ser generala en las batallas. Una vez que ya, por ejemplo, toman preso a Tupac Katari y a su esposa Bartolina Sisa, Gregoria va a ir a su rescate y, bueno, tras pues, la batalla que emprende va a ser apresada. Algo que creo que es importante señalar es que si bien con la captura, por ejemplo, digamos, de los indígenas, lo que se los hace, por ejemplo, en un momento se los tortura, se los ejecuta. En el caso de las mujeres, si bien al principio, digamos, van a hacer que ellas estén presentes en la ejecución de sus compañeros, lo más triste es que las van a tener cerca de un año encerradas, ¿no? Y durante ese año, pues ellas van a ir sufriendo, como ya hemos señalado, torturas, vejaciones, para finalmente, digamos, después ejecutarlas y descuartizarlas.
por ejemplo, Micaela Bástidas, de ascendencia quechua y africana, va a ser quien va a combatir, digamos, en la gran rebelión, bueno, amarística catarista, cuando Tupac Amaru vaciló en avanzar sobre el Cusco después del triunfo de Sangarará sobre los españoles. Micaela va a incitar a su compañero, digamos, a marchar rápidamente sobre la antigua capital de los incas. Se decía que era una mujer muy, ¿cómo podríamos, de armas tomar, digamos, muy fuerte, y en esta misma imagen, digamos, que van a tener las mujeres, tanto Gregoria Pazza, Bartolina Sisa, Micaela Bástidas, Curuza Llave, por ejemplo, es pues ya no de la mujer sumisa, ya no de la mujer de la cual, digamos, era fácil abusar. Van a mostrar una figura femenina más fuerte, una figura femenina, digamos, formada ideológicamente, que no solamente va a figurar como compañera, digamos, de sus esposos, ¿no? Últimamente han habido estudios de las mismas mujeres que resaltan más el papel, por ejemplo, de las mujeres indígenas en las rebeliones. Por ejemplo, Marina Ari tiene un estudio que lo denomina la rebelión sisa-catarista, ¿no? Reivindicando el papel de Bartolina Sisa en la rebelión indígena, tratando no de opacar el papel, digamos, del varón, sino tratar sobre todo de resaltar y dejar claro que estos indígenas no han luchado solos, digamos, que tenían a sus compañeras, pero estas mujeres también tenían una formación ideológica, ¿no? Que luchaban por causa, con una causa, digamos, que luchaban con una causa. Entonces se quita la imagen de compañera simplemente, digamos, de la mujer. Y creo que aún todavía a los historiadores nos falta estudiar el papel de la mujer indígena, ¿no? En las rebeliones y durante todo el proceso colonial. Bueno, también quisiera hablarles de Bartolina Sisa, pero seguramente Gabe tiene también más datos para compartir. Muchas gracias, Carito. Se ve, ¿no?, esta hazaña con la que se actúa por parte de los españoles a estos tipos de levantamientos y mucho más con este tipo de este castigo a los indios y mucho más, como lo mencionas, Carito, a las mujeres, ¿no? Por su condición de mujeres. Tú, Gabriela, ¿cómo has visto la actuación de la mujer durante todos estos levantamientos indígenas? Bien, yo me quedo con esto que Carito decía, los roles de género han sido bien marcados. Y es así, efectivamente, yo lo veo así, ¿no? Porque con las rebeliones uno puede ver y darse cuenta que se marca un antes y un después, ¿no? De esa transición de la época colonial que se va dando con las rebeliones, cómo la mujer ha pasado de estar al lado del hombre, al lado de su compañero, eh, dependiente, por así decirlo, de él, a ser ya parte, ¿no? de ellos, como por decirlo, ser tomada en cuenta, considerada, sin ya no tanto preámbulo o protocolo, por así decirlo, de que precisamente una mujer tiene que ser vista o era vista bien o tenía que estar al lado de su esposo, de su pareja, para ser tomada en cuenta, ¿no? Entonces, y como sabemos, las causas de los levantamientos, bueno, han sido por distintos motivos, ¿no? Uno de ellos ha sido el incremento de los impuestos de aduanas internas, pero sobre todo ha sido por lo que Caro le mencionaba, ¿no? Que eran los abusos por parte de los corregidores, los curas,
y ellos eran quienes abusaban directamente de las mujeres, ¿no? Y nos habla de estos personajes o estas mujeres que han sabido salir, demostrar su valor. Como decía, había mujeres aguerridas que estaban al frente, ¿no? de estas rebeliones. Y en este periodo, como mencionó Carito, han acompañado a sus líderes, a sus principales líderes, las esposas, hermanas, familiares de los principales líderes que han encabezado nuestras rebeliones. Y como mencionaba, ¿no? La esposa de Tupac Katari, que es Bartolina Sisa, ella comandó un sector bastante importante dentro de las rebeliones, ¿no? En el ejército indio. Eh, y ya antes de ser trasladada para ser ahorcada, ella ha sido sometida, ¿no? Bastante tiempo y para hacerle daño. Era una forma, no sé, era como una cierta forma de demostrar la fuerza que la mujer tenía entonces, o que ya podía desligar directamente, ¿no? Del hombre. Y no sé, considero que Bartolina sí ha sido muy, muy aguerrida al ser una de las primeras mujeres, ¿no? Que acompañó a los líderes y que ha encabezado ya, como Carito mencionaba, bueno, pues, la peor parte es que que han podido vivir o pasar las mujeres ha sido de los abusos que han hecho ante ellas antes de llevarlas, digamos, antes de ser ejecutada ha sido trasladada arrastrada, ¿no? Desnuda, atada a la pata de un caballo por las principales calles de La Paz, ¿no? Para ser ahorcada. Y entonces, ahí uno se da cuenta igual, ¿no? Que, o sea, es como que uno se pone a pensar y dice, ¿por qué ese, no sé, no sé si rencor, no sé si odio, pero ¿por qué demostrar a todos, digamos, o al pueblo, a la gente en general, que se podía hacer esto con las mujeres, que se rebelaban, por así decirlo, ¿no? Que encabezaban las distintas rebeliones? Era como una especie de amenaza a toda aquella que quisiera o que desearía a tratar de hacer lo mismo que hizo Bartolina Sisa, ¿no? Y también Carito nos mencionaba sobre Gregoria Pasa, ¿no? Esta era hermana de Tupac Katari, que también comandó un ejército aymara muy importante, que era el de Sorata, pero también, igual, ella al ser capturada, ha sido pues, sometida, ha sido ultrajada, maltratada, e incluso hasta el último momento, ¿no? En el que la están, no sé, están martirizándola o están dañándola, escucha, en el momento de ya ahorcarla, o sea, no conformes con eso, deciden clavarle una picota en la cabeza, ¿no? Con el fin de que, no sé, o sea, demostrar que no se puede, una mujer, por así decirlo, no podría ocupar un lugar o no podría estar al mando de este tipo de rebeliones o levantamientos, ¿no? Y bueno, como les dije anteriormente, era una forma también de mostrar al pueblo en general, a la población en general, de qué es lo que podría pasar si es que si es que mujeres continuaban haciendo este tipo de cosas, ¿no? Por otra parte, también mencionarles que hay bastantes mujeres que han sido parte de las rebeliones bastante importantes que han marcado ese hito en la historia. También no podemos olvidarnos de Tomasina Silvestre, ¿no? Quien combatió contra los españoles en Macha y Aullagas, si no me equivoco, que esto es en Oruro. Entonces, ella también, ¿no? Ha sido muy aguerrida,
al momento de la batalla de las rebeliones, en los levantamientos, ¿no? Y también ella, al ser capturada, como todas, ha sido con, condenada a la horca, pero no sin antes ser maltratada. Y bueno, como a todas las se ha mencionado, los hemos mencionado con Carito, Tomasina, pues, escucha, Tomasina ha sido ultrajada y también, o sea, una especie de demostrar, no sé, la crueldad, o no lo sé, quizás, no, o sea, es como dice Carito, ¿no? Nos falta a los historiadores así como que estudiar un poquito más profundo el por qué, por así decirlo, el maltrato o el daño tanto a la mujer, porque si nos ponemos a pensar o nos ponemos a analizar, cuando qué sé yo, cuando se capturaba a uno de los varones, por así decirlo, no era tan duro el, el, el daño que les hacían, ¿no? A diferencia de las mujeres. Por ejemplo, a Tomasina le cortaron la lengua. Entonces, igual era una forma de mostrar a todos, escuchar, igual a ella se les cortaba la cabeza o la picota, y a ella que le cortaron la lengua, ¿no? Entonces, todo esto era mostrado, expuesto a los pobladores, con el fin de que vieran, ¿no? Que, repito, perdón que sea tan repitente en esto, pero era con el fin de mostrar, digamos, a que podría pasar si es que continuaban las mujeres en esto, ¿no? Finalmente, también ha sido parte de estas rebeliones importantes la tía, ¿no? De los hermanos Katari, que ha sido Isidora Katari, que igual ha tenido un papel bastante importante dentro de las rebeliones en Macha y San Pedro de Buenavista. Entonces, también, al igual que las demás, ha sido condenada a la horca y sometida, ¿no? A distintos planos. Abusos que han sufrido todas y cada una de ellas. Entonces podemos mencionar bastantes nombres de mujeres que no han sido tan reconocidas, por así decirlo, en la historia. Solo las más sobresalientes son mencionadas o las tenemos conocidas, ¿no? Muy poco se conoce sobre el tema de las mujeres en las rebeliones, ¿no? Y bueno, como les digo, así podemos nombrar un sinfín de mujeres que han sido importantes dentro de las rebeliones. Santuza, que era la llamada Charanguito, que muy pocos deben conocer sobre ella. Isabel Hualpa, y como les digo, hay los renombres más conocidos, son los que se han estudiado, ¿no? Pero nos falta a nosotros profundizar, ver, analizar, averiguar y conocer un poquito más sobre el papel de la mujer importante en las rebeliones, ¿no? Y nada, pues ya les dijimos que la mayoría de ellas han sufrido los ataques, los abusos, y bueno, todas y cada una de ellas han tenido todas las rebeliones, sublevaciones que han acontecido, que han hecho, ha sido la mujer quien ha desarrollado los ingenios necesarios para poder sobrevivir en esas condiciones, ¿no? En el momento en que se encontraban en la rebelión, ¿no? Han sido más allá de ser parte de la lucha, como Carito mencionaba, la mujer era como así como en el punto específico que tenían, que era la rebelión, también pensaban como mujeres, ¿no? Como madres, como hijas, como hermanas, como esposas. El objetivo, el fin era pues desligarse totalmente de los abusos que se tenían, que se arrastró desde la época colonial, ¿no? Con los españoles. Entonces, sin duda, entonces estas mujeres han sido realmente valientes, aguerridas al momento de las rebeliones, ¿no? Muchas gracias, Gabriela. Ha sido un periodo bastante trágico, ¿no? Para tanto por los indios y a la mujer indígena también. Eh, todas estas, todas estas condiciones en las que
ha participado la mujer dentro de las rebeliones, teniendo que lidiar contra el ejército, contra su papel como madre, como hermana, como familiar de los indios que se han levantado. Eh, ¿Cómo todo esto se ha articulado en el imaginario histórico post-revolución? Si todos estos factores, estos factores de sometimiento, como son la tortura, la violación, han quedado en un imaginario, o simplemente se ha dejado de lado el estudio de la participación de la mujer en la rebelión y post-rebelión. ¿Cómo lo ves este imaginario o esta participación de la mujer post-rebelión de los indígenas, Carmen? Bueno, creo que lo más importante y lo que más, digamos, resalta es el hecho de que la mujer indígena no ha cumplido un papel importante, pero también diferente, digamos, en las rebeliones indígenas, ¿no? La mujer no estaba ahí, digamos, de cocinera o de cargadora. La mujer indígena estaba en las rebeliones como una compañera más de lucha, como líder, como comandante de tropa, ¿ya? Y creo que eso es lo más importante, ¿no? Para resaltar. Ahora, creo que, bueno, como estaba mencionando Gabe, el hecho de que es difícil y a veces hasta, bueno, decía que no, para que no sonara tan repetitivo, digamos, es difícil entender el ensañamiento de la violencia que se comete, digamos, que se ha cometido desde esos tiempos hacia la mujer y los que se siguen cometiendo hasta ahora, ¿no? Creo que tal vez eso es lo más difícil de entender, pero creo que también un punto importante dentro de todo este tema es el hecho de que después de todo el papel que han jugado estas mujeres, después de cómo han acabado, ya, si bien los españoles han tratado de dar un ejemplo del por qué, digamos, el indígena no debe rebelarse y el por qué aún, digamos, mucho más, la mujer no debe rebelarse, ¿no? Creo que ha dado como resultado no el miedo que tal vez ellos querían, digamos, dejar bien en claro, ¿no? El hecho de ser un ser superior y verlos a ellos como inferiores. Creo que desde ese momento, digamos, en que se ve la participación de las mujeres y sobre todo de estas líderes indígenas, se va formando una ideología diferente para la mujer, no solamente para la misma mujer indígena que ha quedado, sino también para la misma mestiza, ¿no? Para la misma criolla o hasta las mismas peninsulares, ¿no? Ha quedado el hecho de que la mujer indígena no es simplemente, digamos, alguien sumisa que obedece, sino la mujer indígena es una mujer aguerrida, una mujer con ideología formada, con un pensamiento propio, ¿ya? Que puede sostenerse a sí misma y sostener también a los demás. Y creo que eso es lo que va quedando, por ejemplo, digamos, en nuestro imaginario, ¿no? Hasta ahora. Ahora, ¿cuál va a ser el rol, digamos, o cómo va a quedar la mujer indígena después de las rebeliones? Bueno, pues lamentablemente su situación no va a cambiar mucho, ¿no? Hasta después del proceso de la independencia vamos a ver a la mujer relegada, ¿no? En un perfil bajo, pero creo que lo más importante es el hecho de que ya no va a ser vista de la misma manera después de todos estos acontecimientos, ¿no? Va a ser una figura, digamos, mucho más fuerte,
más formada, que, bueno, va a tener que atravesar diferentes etapas para poder llegar hasta donde hoy ha llegado la mujer ya boliviana, ¿no? En cuanto a cómo va a quedar, digamos, durante el proceso colonial post-rebeliones indígenas, pues va a seguir ejerciendo, ¿no? Casi el mismo papel en su rol económico, como habíamos señalado en las primeras intervenciones, ¿no? Tal vez la mujer se va a afianzar mucho más a lo que va a ser el comercio, ¿no? Por ejemplo, y hasta ahora, por ejemplo, siguen habiendo parteras, ¿no? Y eso es algo que viene desde los tiempos prehispánicos, ¿no? Ese es un rol, digamos, que va a permanecer a lo largo de los siglos hasta ahora. Va a seguir siendo, por ejemplo, curandera, ejerciendo como una medicina tradicional, va a seguir luchando, digamos, por tratar de llevar una vida digna, ¿no? Va a seguir luchando por seguir sosteniendo a su familia y de alguna manera, si bien ha incursionado en este mundo, digamos, del intercambio, en el mercado, en todo este mundo económico, eso se va a afianzar mucho más y va a crecer, va a tener un campo mucho más grande, ¿no? En cuanto, digamos, como habíamos señalado, a la ideología, a cómo se la va a ver, pues si bien no hay, digamos, documentos o escritos que nos digan qué es lo que pensaban las mujeres, digamos, de estas líderes indígenas, existe, digamos, en la memoria oral, ¿no? Hasta ahora, y es por eso que conocemos también de ellas, ¿no? Que han sido mujeres aguerridas, mujeres entregadas, mujeres luchadoras, que destapan o de alguna manera se quita esa imagen, digamos, de mujer sumisa, solamente de compañera, digamos, de su marido, de ayudante, tal vez, digamos, de su mismo compañero. Entonces, como bien lo señalábamos ya más antes con Gabe, aún nos falta, ¿no? Mucho por estudiar acerca de la mujer y sobre todo de la mujer indígena durante la colonia, ¿no? Es indudable, por ejemplo, digamos, su participación en los diferentes procesos que se va a tener hasta la independencia y posteriormente también, ¿no? Durante toda la historia de nuestro país y hasta ahora, ¿no? Recién es que estamos ni siquiera retomando, recién es que estamos incursionando en el tema de la mujer, recién estamos queriendo tal vez comprender o entender el hecho del por qué la mujer ha estado, digamos, tanto tiempo relegada, tanto tiempo opacada, oscurecida, y creo que lo más difícil de entender es el ensañamiento, ¿no? De la violencia con la cual se ha tratado a la mujer. Si bien durante todo el proceso de la colonia se ha ejercido violencia hacia los indígenas, hacia los esclavos, hacia los mismos mestizos también, creo que lo que más resalta es la violencia hacia la mujer, ¿no? En todos los estratos sociales en los que estaba, ¿no? Desde las peninsulares, pero la violencia mucho más, no sé si decirlo, más fuerte o con mayor intensidad, se ha dado pues contra las indígenas y contra las mujeres negras que eran esclavas. Entonces creo que si bien como habíamos señalado, nos falta aún mucho, creo que es importante también el perfil que hasta ahora, digamos, se ha mantenido acerca de estas mujeres. Lo más interesante es que ese mismo perfil se lo ha generado en esa época
¿no? En el siglo XVIII. Entonces, si lo tenemos hasta ahora es porque vemos que el papel que han desempeñado estas mujeres, pues ha sido muy impactante, ¿no? Y se ha mantenido de generación en generación. Y ese imaginario, por ejemplo, digamos, de mujer guerrera, de compañera de lucha, de comandante, ¿no? Es lo que ha perdurado hasta ahora. Bueno, muchas gracias, Carito. Digo, de la misma manera, Gabriela, ¿cómo crees que se ha quedado en el imaginario post-rebelión de las rebeliones indígenas la figura de la mujer, ¿no? Bien, sí, yo también concuerdo totalmente con lo que ahorita nos dijo, que la mujer ha quedado así con una figura fuerte, ¿no? Como la mujer fuerte, porque como ya habíamos mencionado, eran cabecillas, todas estas mujeres han sido cabecillas dentro de las rebeliones, que ellas han maniobrado, han visto estrategias para atacar, para, no sé, evadir a quienes las acosaban o los perseguían, ¿no? En las rebeliones, ¿no? Y bueno, sí se ve el papel de la mujer, ese antes y ese después de la rebelión que ha marcado y que, como decía Carito, lastimosamente no, o sea, no, si bien ahora no estamos o no se ven las cosas así, no se ven tan marcadas, es porque se ha quedado ahí, nos hemos estancado ahí, ¿no? En que la mujer, sí, por así decirlo, ¿no? Sí, podía ser, digamos, jefe, podía ser cabecilla de una reunión, pero o sea, es como que hasta ahí, ¿no? No se ha dado mucho énfasis, o no sea, no sé qué es lo que podría haber faltado, ¿no? Pero ya, o sea, como hemos visto post-rebeliones, ya nos vamos a aproximar a lo que es la independencia, ¿no? Y también con eso hemos ido viendo, o surgen también el papel de mujeres importantes que van desarrollando los acontecimientos, ¿no? Que dan esa misma lucha que ha sido, digamos, en la época colonial, a las rebeliones y después a la independencia, ¿no? Entonces ahí se ve también el papel de la mujer que ha sido importante, ¿no? En el inicio de las luchas de lo que eran los patriotas, quienes querían desmarcarse directamente de los españoles, esa lucha que tenían los patriotas con los realistas, ¿no? Los realistas quienes querían o eran fieles, por así decirlo, a la corona, ¿no? Entonces ahí surgen también las llamadas guerrillas, en las cuales las mujeres tampoco se quedaron ahí con los brazos cruzados, ¿no? Entonces, como les digo, estos ritos han ido, o estos tiempos han ido prolongándose, han ido dándose, no es como que, pucha, ya con las rebeliones, con Bartolina Sisa y murió y listo, ¿no? Es como que con las rebeliones de las mujeres es que se ha dado ese inicio a que la mujer sea vista como cabecilla, no sé, que esté al mando de una rebelión, de una guerrilla, de un batallón, qué sé yo. Entonces, como les dije, ya nos vamos camino a la independencia, entonces han surgido más mujeres, ¿no? Que han destacado y inicialmente podemos mencionar bastantes, ¿no? Y entre ellas podría ser las mujeres que han defendido el puesto de la coronela, ¿no? Las mujeres en Cochabamba, las heroínas de la coronela, que todas eran indígenas, todas han salido en defensa, en defensa, en esa lucha que tenían los patriotas con los realistas, ¿no? Y ahí se ha visto que la mujer de Pollera ha sido la guerrida que ha marcado también esa historia, ¿no? Que no ha dejado que se estanque, por así decirlo, la lucha que ha iniciado, se ha tenido con Bartolina en las rebeliones, en esa transición precisamente que se ha dado, que ha habido con la época colonial, ¿no? Entonces, igual, así, a medida que ha ido pasando el tiempo, han ido sobresaliendo mujeres reconocidas que han seguido con la lucha, que han seguido con
no sé, o sea, tratando de desligarse de esa opresión, por así decirlo, que se venía arrastrándose, que se tenía todo el tiempo, o se tenía, ¿no? Marcadísimo. Y como mencionaba Carito, o sea, ya no era tan notorio ese hecho de que, o sea, si la mujer va a ser vista o tiene que ser reconocida, pues bueno, tiene que estar al lado de un hombre o bueno, tendría que pertenecer a un alto élite y todo lo que hemos mencionado en las anteriores intervenciones, ¿no? Este papel de la mujer post rebeliones ha sido muy importante, ha sido muy lindo, que han dejado su antecedente, ¿no? Y me parece que, pucha, con eso es, digamos que, o sea, es una forma de agradecer o ver que las mujeres no han continuado en esa vida opresora o así, ¿no? Y bueno, a lo largo de la historia podemos ver distintas rebeliones que han habido, que han acontecido en Bolivia, en el mundo con las mujeres, al mando de las mujeres, manos de mujeres, y se han logrado bastantes cosas. Y bueno, podemos mencionar, ¿no? Hasta la actualidad, ¿no? Que ya hay esa igualdad, pero aún así se continúa arrastrando, como decía Carito, se continúa teniendo esa idea de que, bueno, del todo, una mujer no puede ser vista de buena forma o no sé, son cosas que hemos ido arrastrando a medida que ha pasado el tiempo, ¿no? Y pues nada, la mujer indígena ha marcado bien, ha dejado bien marcado este hecho de que, bueno, la mujer no simplemente puede ser sometida a, a los hombres, ¿no? Entonces, bien, a lo largo de los años, como les mencioné, hemos visto, y bueno, en próximos programas vamos a seguir viendo este tema de las mujeres, ¿no? En otros periodos, en otras épocas. Y bueno, vamos a charlar ya un poquito más acerca de las mujeres más adelante. Pero como te digo, el post-rebelión, pues la mujer indígena es quien ha dejado bien marcado el inicio de la lucha de la mujer y la fuerza que la mujer puede tener sin ser menospreciada, ¿no? Y sin ser necesariamente ligada a un hombre. Bueno, muchas gracias, Gabriela. Muchas gracias, Carito. Yo quisiera que por favor podrían dar a modo de conclusión no un repaso, ¿no? Pues, sino una conclusión simple de todo este proceso de la participación de la mujer durante las rebeliones indígenas. ¿Cómo podrían sintetizarlo todo en una conclusión? Te doy la palabra, Gabriela. Bueno, el papel de la mujer para mí en la época de las rebeliones ha sido bastante importante, ¿no? No es porque yo sea mujer, sino que a mí me enorgullece bastante que durante esa época una mujer haya tratado de desligarse directamente, ¿no? del hombre y bueno, haya sobresalido. Me parece bastante increíble, por así decirlo, que haya sido una época tan temprana, porque era una época en la que pues era la época de sometimientos y bueno, entonces ha sido muy valeroso, muy aguerrido que las mujeres tomen las armas, la fuerza de un hombre para poder enfrentar todo eso, ¿no? Y eso creo ver, ¿no? Y bueno, en realidad todo lo que hemos mencionado ya en las anteriores intervenciones, cada mujer tiene una historia, un cuento distinto, una anécdota, un hecho distinto, ¿no? Que ha vivido durante las rebeliones. Muchas gracias, Gabriela. Tú, Carito, ¿cómo sintetizarías toda esta participación de las mujeres durante la rebelión? Bueno, indudablemente es un tema bien amplio, ¿no? Porque podríamos hablar en una sola sesión solamente de Gregoria Pasa, en otra solamente de Bartolina Sisa, y así sucesivamente de cada una de las mujeres indígenas que han participado en las rebeliones, ¿no? Yo me quedo con
con esta idea que les estábamos diciendo de que es importante señalar que la mujer indígena, o la participación de la mujer indígena en las rebeliones, no era la de simplemente ser compañera, digamos, de su marido, o de cocinera o de ayudante, sino era de una mujer aguerrida, de una mujer con una ideología formada, de una mujer con una conciencia de lucha, de una comandante, ¿no? Yo me quedo con eso, ¿no? De la participación de mujeres fuertes, aguerridas, de mujeres luchadoras, ¿no? Y creo que eso es lo más importante, creo que eso es lo que tiene que conocer la sociedad, no solamente decir, sí, Bartolina Sisa sí fue una indígena que participó, perdón, en las rebeliones, ¿no? Sino que, no, Bartolina Sisa sí fue una guerrera, una luchadora, fue quien comandó tropas, ¿no? Quedarnos con esa idea, ¿no? Con ese pensamiento, con ese hecho en realidad, ¿no? De que las rebeliones indígenas han sido encabezadas también por mujeres, ¿no? Por mujeres luchadoras, por mujeres que eran capaces de manejar tropas y de estar al frente, ¿no? de la batalla, comandando a sus ejércitos. Entonces, me quedo con eso, ¿no? Con esa imagen de mujeres luchadoras. Y bueno, pues como decía Gabe, este es uno de los primeros videos acerca de las mujeres. Y espero que haya sido de mucho provecho para todos. Creo que es muy importante que se desarrolle la participación de las mujeres, ¿no? A lo largo de toda la historia, no solamente de lo que ahora es Bolivia, sino la participación de las mujeres en todo el mundo, ¿no? La mujer indudablemente es un personaje muy importante en cada hecho histórico, y creo que eso debemos hacerlo conocer, ¿no? a toda la sociedad. Bueno, muchas gracias, chicas. Me quedo realmente encantado de todos los datos que nos han aportado. Me quedo también con lo que dijeron, ¿no? Que este ideario de mujer aguerrida, si bien ha sido invisibilizada en los textos históricos, en el imaginario ha sido posteriormente replicado este imaginario de mujer guerrera, aguerrida, mujer líder, por personas como Juana Zurduy, como Manuela Arzuaga Vela, que es tema que vamos a tocar más adelante. Muchas gracias, chicas, muchas gracias a todos por seguirnos viendo, y en adelante vamos a seguir con estos videos. Si quieren despedirse. Gracias, Gary, gracias, Carito. Gracias a todos y un abrazo a la distancia.